Bienvenidos una semana más a Aragoneses. Como ven, esta semana hemos abandonado nuestro plató de ZTV y nos hemos trasladado a la Academia General Militar. Concretamente estamos en el despacho de su director, el general Francisco José Gant Pampols. Muchas gracias por abrirnos este despacho para conocer mejor el ejército y la propia academia. Muchas gracias a ustedes por venir. Vamos a empezar conociéndole mejor un poco a usted. Usted nació en Figueras, se trasladó a Lérida y estudió COU aquí en Zaragoza. ¿Nació aquí su vocación militar? No exactamente. Yo tuve una intuición, parte de ella pues, fundada en mi familia, ya que mi padre era militar, y parte en una forma de vivir, que era lo que yo había detectado, sobre los 12 o 13 años, ¿no? Cuando tuve esa intuición, pues decidí probar, porque el término vocación es un término mucho más serio, ¿no? Quiero decir, la vocación es algo que si tenemos oportunidad ya explicaré con más detalle después. Yo, fruto de esa intuición, ya me desplacé a Zaragoza a estudiar COU y simultáneamente a hacer la preparación para ingresar en la academia y efectivamente lo que sí que hice aquí en Zaragoza fue consolidar esa vocación militar, ¿no? Que me llevó pues, a donde me ve usted ahora. Precisamente como comenta, estudió aquí en la Academia General Militar, que luego en el 2010 vino a dirigir. ¿Alguna vez se imaginó cuando estudiaba aquí que podría llegar a tanto? Ni en mis mejores sueños ni en mis peores pesadillas. No, en nuestra época la figura del general era una figura pues, de mucho prestigio, pero estaba como muy alejada del cadete, ¿no? El cadete se sentía un mundo entre su situación habitual y el general. Esto ahora mismo no es así, el cadete conoce al general por muchos motivos, entre otros porque con cierta frecuencia come con ellos, se mueve con ellos, pregunta, les visita y se interesa por su situación. No es que antes no fuera así, antes es que era como mucho más formal, ¿no? ¿Y cómo fueron sus tiempos de cadete? ¿Qué es lo que recuerda? Pues recuerdo una vida dura, muy intensa, recuerdo muy parecida a la que están viviendo los cadetes actualmente, ¿eh? Recuerdo pues horarios muy prolongados, no disponer de fines de semana, el estudio, el esfuerzo, particularmente el ambiente de camaradería que existía entre nosotros y luego, pues propio de la edad y del tipo de profesión que habíamos elegido, pues esa ansia por acabar llegando a obtener el despacho de teniente y poder ser oficial del Ejército de Tierra o de la Guardia Civil, que los dos se forman aquí. Usted es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y diplomado de Estado Mayor y Montaña. ¿Por qué eligió esa especialidad? Bueno, pues verá, montaña porque la familia de mi padre es oriunda del Valle de Hecho, de Ordués, de Jasa, de Aragos del Puerto, en fin, en Bun, ahí radican los apellidos de la rama paterna, ¿no? A mi padre le gustaba muchísimo la montaña y de crío pues me llevaba, ¿no? También a través de mi cuñado, que es militar y salía mucho a la montaña y me llevaba con él. En realidad la montaña la elegí porque para mí es el campo de aventuras más maravilloso que hay, ¿no? Es un elemento en el que me siento feliz, me siento muy vivo, me hace reflexionar profundamente y he aprendido a lo largo de la vida que saca lo mejor de las personas y lo peor también. Usted ha sido el primer español y el quinto hombre de la Tierra en coronar lo que se conoce como los tres polos, el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest. Toda una hazaña. ¿Qué recuerda de estas vivencias? Bueno, una hazaña. Tenga en cuenta que las cosas cuando se hacen son fruto de gran cantidad de circunstancias diferentes, ¿no? O sea, uno no acaba haciendo algo por sí mismo, se es lo que se puede ser, y esas condiciones de posibilidad pues tienen oportunidad, equipo, posición, muchas cosas. ¿Qué recuerdo? Pues mire, hay una frase sublime de un escalador francés fallecido que se llamaba Lionel Terray. Escribió un libro que se llamaba Los conquistadores de lo inútil, ¿no? Sí, no suena muy bien, ¿eh? Es la filosofía que subyace, o sea, las cosas se hacen porque en un momento toda la energía se canaliza junto con otras personas para alcanzar un objetivo, pero una vez alcanzado ese objetivo se desvanece, ¿no? La cima de una montaña desaparece del ideario propio en el momento que uno empieza a bajar. ¿Y qué le voy a decir del Polo Norte o del Polo Sur? Que son puntos, ¿no? Puntos que ni siquiera tienen una definición que pueda plasmarse, no hay nada construido sobre ellos, ¿no? Se siente uno bien. Cuando hace una cosa de estas porque ha podido hacerla al final se siente muy bien. Y sobre todo se siente muy agradecido a la gente con la que lo ha podido hacer, a todos los que han creído en uno para poder hacerlo y a no haber tenido mala suerte, porque yo en la suerte no creo, en la mala sí. Ha coronado, bueno, conoce por supuesto todos los montes del Pirineo, pero también ha estado en el Monte McKinley, el Kilimanjaro, el Aconcagua. ¿Qué expedición recuerda como la mejor y cuál ha podido ser la peor?
Pues mire, la mejor, paradójicamente, es una en la que no llegamos a la cima. Una expedición que hicimos al Everest en el año 1989 por la vertiente tibetana, en la que coincidimos con una expedición aragonesa que tampoco hizo cima, pero en la que vivimos el himalayismo con muchísima intensidad, ¿no? Con muchísima dureza, siendo extraordinariamente altruistas, compartiendo riesgos y penalidades, en fin, muchas actividades que me dieron la sensación de plenitud en la montaña, ¿no? A pesar de que la cima se escapó, que ya no fue. Y de lo peor, pues mire, hay que obviar aquellas expediciones en las que hemos perdido a alguien, porque la tragedia lo envuelve todo. Llega un momento en que es un peso tan profundo, es tan interno, que dejas de analizar el resto de cosas. Entonces, eso va aparte, ¿no? Y si se refiere a la dureza, a la dificultad, al peligro, pues la travesía del Polo Norte, porque es lo más peligroso, más duro y más difícil que he hecho en mi vida. Y creo que en sus propias manos hay huellas de ese sufrimiento, ¿no? Pues sí, fruto de alguna expedición me faltan dos falanges de la mano izquierda y el pulpejo de las yemas de la mano derecha y algún dedito más. Incluso participó en ese histórico programa de aventuras de Televisión Española, Al filo de lo imposible. ¿Qué recuerda también de esa experiencia? Pues una experiencia maravillosa. En realidad, fíjese, empezamos, el Ejército de Tierra como tal, a través del Grupo Militar de Alta Montaña, participó con Televisión Española, Al filo de lo imposible, en una auténtica campaña de imagen para que toda la sociedad española, particularmente la que amaba los deportes de aventura, la naturaleza, se diera cuenta de cómo eran los militares, ¿no? ¿Qué eran los militares en realidad? Personas normales y corrientes como las demás. Recuerdo a unas personas increíbles, con una calidad humana extraordinaria, acreditada, no de la que se habla y no se plasma, sino de la que pone en riesgo la vida para salvarla de un compañero, ¿no? Recuerdo muchísima experiencia, gente muy buena, muy competente, muy dura, y con la que era casi natural tender a embarcarse en empresas complicadas, ¿no? Y decidir asumir algún reto de los que uno está al filo de lo imposible. En cualquier caso, todas esas experiencias sin duda le han servido para el Ejército, pero también incluso para la formación de líderes. Ha participado en programas de formación pues, con Corbalán, con Iturriaga, y creo que incluso lo ha plasmado en un libro. Sí, en realidad las actividades a las que se refiere fue una especie de experimento que se llamó Make a Team, en el que se pretendía trasladar los valores que existen en los equipos deportivos o en la práctica general del deporte al mundo de la empresa, ¿no? Y esa transposición de valores de uno a otro mundo, ligarlo realmente con lo que hace que funcionen, que es practicar esos valores, hacerlo dentro de un marco común y sintiéndose liderados. Al final, el mando es algo que debe de existir siempre, ¿no? Vamos a empezar ya a ahondar en esa vertiente del Ejército. En su caso, además de trabajar en distintos regimientos por toda España, también ha participado en misiones internacionales, que además pues cada vez toman más relevancia. Por ejemplo, misiones de paz en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo, de reconstrucción en Afganistán. ¿En qué medida cree que esas misiones han servido para que la sociedad española en general valore de otra manera al Ejército? Pues mire, yo creo que en gran medida la actual imagen que tiene la sociedad española de sus Fuerzas Armadas, esa imagen que hace que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, respecto al nivel de confianza de las organizaciones hacia la población, la valore en el primer puesto, son sus Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Pues porque la imagen que ha trasladado a la sociedad española la actitud con C, la aptitud con P, lo que querían, lo que podían y lo que sabían hacer y la disponibilidad absoluta, ha hecho que se den cuenta de que todos los españoles disponen de unas Fuerzas Armadas disciplinadas, unidas, modernas y eficaces. Moderna significa también que en las últimas décadas ha vivido una profunda transformación. Ha dejado de existir el servicio militar obligatorio, se ha incorporado a la mujer. ¿Cómo se ha vivido esa transformación desde dentro y cómo es el Ejército actual? Pues una pregunta compleja. Mire, como usted sabe, la finalización del servicio militar obligatorio, lo que se llamaba el sistema de ELEVA, tuvo una serie de condiciones de carácter sociológico y unas muy concretas de carácter técnico y práctico, ¿no? Los armamentos habían ido evolucionando y era necesaria una especialización para poder manejar sistemas de armas extraordinariamente caros y ya técnicamente muy avanzados. El hecho de entrar en ese sistema de voluntariado, de un ejército de carácter voluntario, trae aparejada en cualquier democracia moderna, y basándonos en el principio de igualdad, la igualdad de oportunidades a la hora de acceder. Es decir, el tema de la mujer en las Fuerzas Armadas fue un tema que discurrió con una notable suavidad y que dentro de la normalidad más absoluta ha ido alcanzando cotas
de presencia, pues muy, le diría que exactamente iguales que el resto de países y superior que algunos. ¿Qué proporción estamos hablando? Hablamos en torno a un 13%, un 13% y creciendo en el caso de la mujer. La mujer no ha llegado a más empleos porque todavía no ha tenido tiempo para hacerlo, ya tenemos una teniente coronel. El orden natural de las cosas, basándonos en los principios de mérito y capacidad, hará que lleguen donde tengan que llegar. Por supuesto que sí, llegarán a ocupar los puestos que puedan ejercer. No hay diferencia respecto a sexos en ¿Y cómo es la cuestión de convivencia o desempeño. cómo se ha conseguido una convivencia normalizada? ¿Ha habido problemas? ¿Ha sido tranquila, normal? Pues mire, al principio todo el mundo tenía ese cierto resquemor hacia una especie de acción afirmativa hacia la mujer. A la mujer le podías llamarla Pepita y al soldado le llamaba Rodríguez. Bueno, eso ha desaparecido. Eso era natural porque había un cierto paternalismo. Ese paternalismo desapareció en el momento en que, como no podía ser de otra manera, la mujer desarrollaba sus tareas en las mismas condiciones que lo hacían los hombres y por lo tanto su puesto de trabajo era el puesto de trabajo de la soldado o de el soldado. O sea que no, desde ese punto de vista, plena igualdad. Y actualmente, desde el punto de vista del trato, la promoción, absolutamente igual. En 2010 usted vuelve a Zaragoza a hacerse cargo de esta academia en la que estamos. ¿Cuáles fueron los retos con los que vino y cuáles de esos retos cree que se han cumplido? Sí, verá, cuando yo vine aquí traía una misión muy concreta que era implantar un nuevo modelo de enseñanza de formación para el acceso a la escala de oficiales del Ejército de Tierra y la Guardia Civil, ¿no? Ese era el principal reto, así que todos mis esfuerzos en ese momento se dedicaron a producir una transición normal y ordenada del anterior modelo, que era del año 92, a este nuevo. Pensando en esa transición, le diría que estoy extraordinariamente satisfecho de cómo se ha producido. Y pensando en qué me gustaría que pasara, y no sé si podré acabar de verlo, por cuestiones de tiempo y de duración en el empleo, es la plena normalización de este sistema. Este sistema es un sistema muy distinto, es un sistema extraordinariamente exigente, pero que no le quepa duda a nadie que producirá los mejores oficiales que en cada momento necesite España para su servicio. Hasta el momento en la Academia de Zaragoza se han formado los oficiales de 75 promociones del Ejército y 60 de la Guardia Civil. Supongo que la formación para unos y otros será muy distinta, ¿o no? No, no lo crea, no lo crea. El plan de estudios que siguen mientras están juntos los alumnos del Cuerpo General del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil es el mismo prácticamente. Únicamente hay dos asignaturas del título de grado de Ingeniería de Organización Industrial que corresponden a tercer curso para el Ejército de Tierra y que se cursan en segundo para la Guardia Civil. La diferencia de planes de estudio comienza cuando la Guardia Civil finaliza ese segundo curso, progresa a tercero y entonces abandona la Academia General Militar y se va a la Academia de la Guardia Civil, que está en Aranjuez. Entonces ellos utilizan los dos primeros años que han cursado aquí de Ingeniería de Organización y están incluidos dentro de un título de Ingeniería de Seguridad que dan ellos en Aranjuez. O sea que respecto a encaje de planes de estudios, ningún problema. ¿Y cómo se han cambiado esos estudios con la entrada en vigor de Bolonia? Porque supongo que también les habrá afectado esos planes de estudio. Pues mire, la ley de la carrera militar, que es una ley que se aprobó, la ley 39/2007, se aprobó en unos términos muy concretos. Ordenaba específicamente que para ingreso en las escalas de oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, se tenía que estar en posesión de un título de grado del Sistema Educativo General. Ese título de grado, en el caso del Ejército de Tierra y de la Academia General del Aire, es el de Ingeniería de Organización Industrial, en el caso de la Armada es el de Ingeniería Naval y en el caso de la Guardia Civil es de Ingeniería de la Seguridad. Ese título se cursa durante los 5 años que duran los planes de estudios, civil y militar. Se cursan simultáneamente ambos planes de estudios y cuando se supera se accede a la escala de oficiales. Porque entiendo que esos estudios que se imparten aquí en la Academia no difieren mucho un ingeniero que se forme aquí de un ingeniero que se forme en la Universidad de Zaragoza, al margen de esas especificidades pues, de naval o el tipo de formación. Pues si se refiere a plan de estudios, no. De hecho, como usted sabe, la Universidad de Zaragoza también imparte el título de Ingeniería de Organización Industrial. Y la particularidad es que cuando se diseñó este título de grado, se establecieron dos perfiles, perfil defensa, perfil empresa. En el Ejército de Tierra se da el perfil defensa, obviamente, y en la Universidad de Zaragoza se da el perfil empresa. Le diría que es absolutamente igual. Quiero decir, las materias son las mismas, los profesores son los mismos, los mejores, se lo puedo decir, lo puedo garantizar, y la calidad es muy elevada y además está sostenida. Y para no equivocarnos, esa calidad la acredita ANECA, la Agencia Nacional de Calidad. ¿Y una persona que sea licenciado fuera del Ejército puede llegar a oficial del Ejército? ¿O no? Sí, es otra forma de ingreso.
Verá, para ingresar en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, este año 2013, es probable que se ponga en funcionamiento un sistema de acceso directo con titulación. O sea, una serie de títulos de grado darán acceso mediante una oposición a ingresar en el Ejército de Tierra. Ya hay, por otra parte, acceso a las Fuerzas Armadas con una titulación. Es el caso, por ejemplo, del Cuerpo de Intendencia, que se presentan ya con una titulación, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Económicas, etcétera, o bien de los ingenieros politécnicos, que vienen ya con una ingeniería. Pero son ramas distintas. Lo que creo que me pregunta, enfocando, es el Cuerpo General del Ejército de Tierra, y sí, este año será el acceso directo con titulación. Se presentarán, superarán una oposición y tendrán que cursar 2 años en la Academia General Militar. Me cuenta también que en la Academia se fomenta el llamado espíritu de la general, no sé si estoy equivocada. Es decir, que ya sean cadetes de infantería, caballería, artillería, ingenieros o guardias civiles, mantengan un espíritu transversal común que les haga olvidar pues, dónde están estudiando específicamente y tengan un espíritu de más compañerismo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se Está usted muy bien informado. Sí. Se llama espíritu de la general a una formación en valores muy concreta que se da en el centro, valores que se interiorizan y que se practican, que se exigen y que dan lugar a un espíritu de unidad. Por encima de la diversidad, el tronco común es la unidad. La Academia General Militar representa ese tronco común. Todo oficial del Ejército Español tiene que tener una formación básica en valores. No negociables, quiero decir, los valores no estamos hablando de algo que sea interpretable, no, son los que son. El patriotismo, el honor y la ejemplaridad son pilares sobre los que se construye la vocación militar. Su práctica es constante, su exigencia es permanente y el que no lo tiene debe abandonar el centro. Precisamente en la propia web de la Academia, que seguro que los datos son fidedignos, hablan de que no solo se deben cultivar conocimientos en el ámbito científico, humanístico, táctico, sino en otros aspectos, por ejemplo, excelente formación física, parece obvio, un elevado conocimiento del inglés y una formación ético-moral que debe regir en todo momento en la conducta de un oficial. Creo que se refería antes a eso, pero ¿cómo se consigue esa formación ético-moral? Mire, de las 3 condiciones básicas para poder acometer cualquier actividad está la esencia del individuo, el ser, está el conocimiento, que es el saber, y está la práctica, que es el saber hacer, ¿no? El ser para nosotros es esencial. Esencial significa que sin él no tiene ningún sentido lo que hacemos. Tengan en cuenta que nosotros somos los depositarios del uso legítimo de la violencia, que es una de las capacidades que se arroga el Estado moderno. Una persona que es capaz de utilizar la fuerza organizada, tiene que tener unos principios de pensamiento y acción perfectamente establecidos. Tiene que tener un código ético que le impida obrar mal. Tiene que tener una serie de virtudes que le hagan obrar y tender al bien. Y es así, porque si no, obtendría usted pretorianos o mercenarios, buscando intereses o buscando, pues, en algún momento determinado, beneficio personal. Volvamos a otra fuente oficial, el decálogo del cadete. Entre sus puntos he destacado algunos que me parecen muy significativos. Por ejemplo, se les pide ser voluntario para todo sacrificio, solicitando y deseando siempre el ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, sentir un noble compañerismo, sacrificándose por el camarada y alegrándose de sus éxitos, premios y progresos, y tener amor a la responsabilidad y decisión para resolver. No parecen conceptos que estén muy ligados, o por lo menos de eso se achaca a la juventud actual. ¿Es así o no? Bueno, mire, yo creo que por encima de los estereotipos de sociedad extraordinariamente lúdica, un poco contracultural, reactiva, totalmente independiente y desligada de las necesidades de los demás, lo que subyace es que la juventud siempre es igual. Siempre. Creo que era una estela sumeria donde aparecía una frase que era significativa, que decía más o menos: qué barbaridad, la juventud de ahora no respeta a los padres, quieren hacer siempre lo mismo, ¿no? Era del siglo VI antes de Cristo. Es decir, siempre hay una interpretación y siempre hay una tensión. Las sociedades viven dentro de esa tensión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que canalizarla, en primer lugar. Esta juventud yo creo que es, con diferencia y estadísticamente, la más solidaria que ha existido hasta ahora. Hay más voluntariado que nunca, hay más donaciones de órganos y de sangre. En fin, todo en su justa medida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que orientar. ¿Y cómo se orienta a un joven? Pues a un joven hay que orientarle con cosas muy llamativas. Los valores, por ejemplo, son extraordinariamente llamativos. ¿Por qué? Pues porque son intrínsecamente buenos. A la gente hay que darle un catálogo de valores y hay que decirle que los asuma y que los practique. Y que crecerá. Luego será exactamente lo que le dé la gana ser. Pero tiene que haber unos principios éticos que admitamos todos, porque si no, no llegaríamos donde tenemos que llegar. Y desde luego que vamos a llegar. Claro. ¿Y la actual crisis económica cómo ha afectado en el perfil de la gente que quiere entrar en el ejército?
Pues a nadie se le oculta que la oferta de empleo público se ha reducido mucho y que el desempleo es muy elevado. Es decir, que para el acceso a la escala de tropa, para ser soldado, pues hay un gran número de solicitudes y muy pocas plazas. Para el acceso a la escala de suboficiales y la escala de oficiales no hay un gran incremento porque no es tanto la posible demanda, sino los niveles que se exigen para poder acceder a ella. Quiero decir, que tanto para ingresar en la escala de suboficiales como para ingresar en la escala de oficiales, los estudios que hay que cursar son selectivos y exigentes, ¿no? Entonces la población se comprime a la hora de solicitar, ¿no? ¿Pero sigue siendo una cuestión vocacional entrar en el ejército? Absolutamente, absolutamente. Mire, cualquiera que le diga que es que este sistema lo que hace es dar prácticamente de una forma gratuita una formación y un salario y un puesto de trabajo para toda la vida, no dura los primeros 2 meses del primer año de curso en esta academia. Mire, el venir a cultivar la mente, a fortalecer el cuerpo y a forjar un espíritu son decisiones trascendentales que no se resuelven en un momento dado, sino que hay que decidir y sostener, ¿no? Yo les digo a los cadetes siempre que hay que perseverar, porque el que persevera resiste y el que resiste vence. En su caso, que habrá vivido experiencias muy buenas pero también muy duras, ¿en algún momento ha flaqueado su vocación militar? Pues mire, le mentiría si le diría que no, claro. Pero lo ha sobrellevado. Claro, claro que ha flaqueado. En algún momento he dicho, pero yo verdaderamente estoy dispuesto al sacrificio que significa esto. Yo verdaderamente soy capaz ahora de hacer otro traslado, de moverme o irme a este sitio, o tener que estudiar más o sacar horas de donde no las tengo. Pues claro que flaqueas y piensas en otras posibilidades, pero se aprende una máxima en la vida, es que todo lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? O sea, todo lo que no acaba con tu vocación te hace experimentarla con más intensidad. Mira, la vocación, lo hablábamos al principio, la vocación no es una actitud momentánea. La vocación, cuando verdaderamente se pone negro sobre blanco, es cuando uno hace lo peor de lo que tiene que hacer y es más amargo, y sigue queriendo hacerlo a pesar de todo. Pues como a pesar de todo ha salido en el ejército, desde luego ha recibido reconocimientos, pues por ejemplo, la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. ¿Qué siente un militar cuando le condecoran? Una condecoración es un reconocimiento, ¿no? Desde el punto de vista del reconocimiento, pues siente la satisfacción, ¿no? La satisfacción del deber cumplido y el orgullo de que se lo reconozcan. Es así, somos humanos y muy simbólicos. Una condecoración es un gesto simbólico, no lleva aparejado dinero, lleva solo el reconocimiento de alguien, ¿no? A los militares nos gusta decir que llevamos nuestro itinerario personal y profesional en el pecho, pues porque a través de las condecoraciones o a través de los cursos, quien te ve te reconoce, ¿no? Una especie de código de entendimiento. Pero tiene dos vertientes más muy importantes la condecoración. La segunda es el honrado sentido de hacer las cosas bien que tiene la unidad en la que uno está. Porque dice, si fulano que está conmigo ha sido condecorado, no es porque se lo haya ganado él solo, sino porque todos aquellos con los que está han contribuido a que él esté así. Es decir, se extiende hacia el espíritu de unidad. Y tiene una tercera y muy importante, que es el del acicate. Una persona cuando recibe una condecoración se siente reconocido y estimulado a ir más allá. No solo él, sino todos los que están con él, ¿no? Nosotros, que nos gusta mucho decir que a nosotros nos obliga el mando transformacional. Nosotros recibimos una realidad y tenemos que transformarla, tenemos que mejorarla. Y es inevitable que mejoremos con ella. Por último, se acaba nuestro tiempo, pero ¿qué le diría a un joven o a una joven que está planteándose si quiere o no entrar en el servicio militar? Pues le diría que viniera, le diría que se diera cuenta de que esto no es un modo de vida, ¿eh? Esto es una forma de vida. Le diría, para que no se asuste, que aquí no será nunca rico, pero será inmensamente feliz, probablemente. Le diría que vivirá muchas vidas y muy distintas, que tiene muchas posibilidades, que tiene horizontes que no se puede ni siquiera imaginar. Le diría que vivirá una vida plagada de satisfacciones, de exigencias, que conocerá infinidad de gente, que practicará el mando responsable, que obedecerá inteligentemente, que se sentirá parte de algo muy importante y que le trasciende. Le diría que se atreva, que venga. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de la Academia para conocer mejor al ejército actual, y ha sido un placer acompañarle. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Y a ustedes les esperamos aquí la próxima semana con otra cita con aragoneses. Muy buenas noches.